Imagina despertar mañana y descubrir que tu cuenta de ahorros vale la mitad, que tu casa, en la que invertiste toda tu vida, ahora no vale ni para pagar la hipoteca, que tu trabajo ya no existe. Suena a pesadilla, ¿verdad? Pero hay quienes dirán que ya vivimos esto en 2008, o incluso en 1929, que las crisis vienen y van, que siempre nos recuperamos. Permíteme decirte algo, lo que se avecina no es una crisis más. Lo que está por llegar hará que 1929 y 2008 parezcan simples ensayos. Y aquí está lo verdaderamente inquietante. Esta vez, no tenemos las herramientas para salvarnos. Las dos mayores catástrofes económicas de la historia moderna tienen algo en común. Ambas comenzaron en Estados Unidos. Ambas arrastraron al mundo entero. Pero había algo que las hacía diferentes, algo que nos daba esperanza. Cuando colapsaban las acciones, los bonos te protegían. Cuando caía el mercado inmobiliario, podías refugiarte en otros activos. Siempre había un lugar donde esconderse. Ya no. En 2025, estamos presenciando algo que nunca antes había ocurrido en la historia económica documentada. Todo está colapsando al mismo tiempo. Acciones, bonos, bienes raíces, todo cayendo en simultáneo en lo que los historiadores financieros ya llaman la burbuja de todo. Y cuando todo cae junto, no hay refugio posible. Las proyecciones más recientes indican que el crecimiento mundial se desacelerará hasta el 2,3% en 2025, una cifra que está por debajo del umbral del 2,5% que generalmente se asocia con fases recesivas para la economía global. Pero estos números fríos no capturan la verdadera magnitud de lo que se aproxima. No es solo una desaceleración. Es una convergencia perfecta de factores que no se habían reunido nunca antes en la historia. Déjame mostrarte por qué cada indicador financiero importante está enviando señales de alarma. Porque la ventana del colapso se encuentra entre noviembre de 2025 y junio de 2026. Y porque la ola que viene destruirá más riqueza que cualquier evento en la historia de la humanidad. Esto no es especulación alarmista. Es simple matemática. Son hechos verificables que están ocurriendo ahora mismo, mientras tú y yo conversamos. La anatomía de una tormenta perfecta. Para entender por qué 2025 es diferente a todas las crisis anteriores, necesitas comprender algo fundamental. No estamos en una burbuja. Estamos en tres burbujas simultáneas que nunca habían coincidido en toda la historia financiera. Tres burbujas masivas, interconectadas, alimentándose mutuamente, y todas a punto de explotar. La primera burbuja es el mercado de valores. El índice S&P 500 cotiza con una relación precio-beneficio de 28 veces las ganancias. Para que lo entiendas claramente, esto significa que los inversores están pagando $28 por cada dólar de beneficio que generan las empresas. El promedio histórico se sitúa entre 15 y 17. Estamos casi al doble. Este nivel de sobrevaloración solo ha ocurrido dos veces antes en toda la historia moderna. La primera fue en 1929, justo antes de la Gran Depresión. La segunda en el año 2000, inmediatamente antes del colapso de las .com que destruyó el 78% del valor del Nasdaq. Ambas veces, el mercado se desplomó en cuestión de meses después de alcanzar estos extremos. Pero hay algo que hace que 2025 sea aún más peligroso que 1929 o el año 2000. El riesgo de concentración. 7 empresas gigantes dominan todo. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Alphabet, Meta y Tesla representan aproximadamente el 30% del valor total del mercado del S&P 500. Piénsalo. 30% de todo el mercado estadounidense descansa sobre los hombros de solo 7 compañías. Si estas 7 empresas caen, arrastran a todo el mercado con ellas. Esta concentración no existía desde 1929, cuando un puñado de acciones industriales sostenían todo el mercado justo antes del colapso. Nvidia por sí sola ilustra la locura de las valoraciones actuales. La compañía cotiza con una relación precio-beneficio superior a 65. Los inversores están pagando $65 por cada dólar de ganancia que genera la empresa. Su valor de mercado total supera los $3 billones, lo que la hace valer más que todo el mercado de valores alemán, la cuarta economía más grande del planeta. Esto no es valoración racional.
Es especulación pura impulsada por el bombo de la inteligencia artificial, que replica exactamente el frenesí de Internet de 1999. En aquel entonces, todos creían que Internet lo cambiaría todo. Y tenían razón sobre el impacto a largo plazo. Pero estaban catastróficamente equivocados sobre las valoraciones bursátiles a corto plazo. Lo mismo está sucediendo ahora con la IA. La segunda burbuja es el mercado inmobiliario, y aquí viene lo verdaderamente alarmante. Está más sobrevalorado que la burbuja inmobiliaria de 2008 que destruyó el sistema financiero global. En noviembre de 2025, los precios de las viviendas se encuentran aproximadamente un 50% por encima de su tendencia histórica a largo plazo en relación con los ingresos y las rentas. En el pico de la burbuja de 2008, las viviendas estaban un 35% por encima de la tendencia. Haz los cálculos. La burbuja inmobiliaria actual es un 43% más grande que la burbuja que causó la Gran Recesión. Deja que eso se asiente en tu mente. La crisis que requirió billones en rescates y casi destruyó el capitalismo fue una sobrevaloración del 35%. Ahora estamos en el 50%. Y lo peor es que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que estamos en una burbuja. Los precios han estado altos durante tanto tiempo que se sienten normales. Es como la rana en agua hirviendo. No salta porque la temperatura sube gradualmente. Pero el agua ya está hirviendo. Sin embargo, el sector residencial es solo una parte de la historia. El sector inmobiliario comercial está en caída libre, creando una crisis en cámara lenta que se acelerará dramáticamente durante 2025 y 2026. Los edificios de oficinas en toda América tienen una tasa de desocupación del 45% porque el trabajo remoto se ha vuelto permanente. San Francisco tiene una tasa de vacancia del 35% en espacios de oficinas comerciales. Estos edificios fueron financiados con hipotecas cuando las tasas de interés eran del 3%. Ahora esas hipotecas se están venciendo y necesitan ser refinanciadas a tasas del 7% al 9%. Los edificios no valen lo suficiente para soportar el nuevo servicio de deuda con tasas de interés triplicadas. Esto significa incumplimientos, pérdidas bancarias y una cascada de quiebras que reflejará la crisis de las hipotecas de alto riesgo de 2008. Excepto que esta vez será en propiedades comerciales en lugar de residenciales. La tercera burbuja, y esto es lo que hace que 2025 sea verdaderamente sin precedentes, es el mercado de bonos. Los bonos gubernamentales se supone que son el activo seguro que sostienes cuando las acciones colapsan. En 1929, los bonos fueron seguros incluso cuando las acciones cayeron un 89%. En 2008, los bonos del Tesoro se dispararon cuando los inversores huyeron de las acciones hacia la seguridad. Pero en 2025, los bonos están cayendo junto con las acciones porque el gobierno de Estados Unidos ha emitido tanta deuda que el mercado de bonos ya no puede absorberla. La deuda total federal supera los 36,2 billones de dólares, aproximadamente el 120% del PIB. Esta es la misma relación deuda-PIB que Estados Unidos tenía al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero aquí está la diferencia crucial. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos era la única economía importante que no había sido destruida por la guerra. Hoy, Estados Unidos compite con países que tienen menor deuda y fundamentos más sólidos. El pago anual de intereses sobre esta deuda ahora supera 1,2 billones de dólares por año, convirtiéndolo en la partida individual más grande del presupuesto federal. Más grande que el gasto en defensa. Más grande que la seguridad social. Cuando los pagos de intereses superan todo lo demás, el gobierno tiene tres opciones: recortar el gasto drásticamente y causar una recesión, aumentar los impuestos drásticamente y causar una recesión, o imprimir dinero para pagar la deuda y causar inflación. Las tres opciones conducen a una crisis económica. No hay un camino bueno hacia adelante cuando solo tus pagos de intereses equivalen al PIB de México. Esta es la burbuja de todo. Acciones sobrevaloradas a niveles solo vistos dos veces antes, ambas veces antes de colapsos. Bienes raíces más sobrevalorados que en 2008. Y bonos, el refugio tradicional, colapsando bajo el peso de una deuda gubernamental impagable. Ecos del pasado, cuando la historia se repite.
Los paralelismos entre 2025 y 1929 son tan precisos que es como ver la historia repetirse fotograma por fotograma. En 1929, las valoraciones bursátiles alcanzaron extremos nunca antes vistos. La relación precio-beneficio del Dow Jones Industrial Average llegó a 33, muy por encima de cualquier precedente histórico. En 2025, estamos en niveles similares, con el S&P 500 cotizando a 28 veces las ganancias. El público en 1929 creía que la nueva tecnología, específicamente la electricidad, la radio y el automóvil, habían creado una economía nueva y permanente donde las viejas reglas de valoración ya no se aplicaban. Esta vez es diferente, era la frase repetida constantemente en 1929. En 2025, la inteligencia artificial es la nueva tecnología que supuestamente hace obsoletas las viejas reglas. En 1929, la deuda de margen, el dinero prestado para comprar acciones, alcanzó niveles récord. Desde médicos hasta limpiabotas, todos se apalancaban para participar en el auge. Circulaban historias sobre gente común que se hacía rica de la noche a la mañana mediante la especulación bursátil. En 2025, la deuda de margen como porcentaje del PIB está en extremos similares, pero el apalancamiento moderno se extiende más allá de las cuentas de margen tradicionales. El comercio de opciones por parte de inversores minoristas ha explotado. La gente está usando tarjetas de crédito para comprar acciones. Las empresas están pidiendo dinero prestado para recomprar sus propias acciones a precios inflados. El apalancamiento está en todas partes del sistema, oculto en derivados, opciones y estructuras de deuda que la mayoría de la gente no entiende. La desigualdad de riqueza en 1929 había alcanzado extremos donde el 1% superior controlaba aproximadamente el 25% del ingreso total. Esta concentración significaba que la economía dependía de que un pequeño número de individuos ricos continuaran gastando e invirtiendo. Cuando dejaron de hacerlo, todo el sistema colapsó. En 2025, la desigualdad de riqueza ha alcanzado niveles aún más altos. El 1% superior controla aproximadamente el 32% de la riqueza total, más que en 1929. La economía depende del 10% superior, que controla el 70% del gasto de los consumidores. Si los ricos dejan de gastar porque sus carteras de acciones colapsan, la demanda del consumidor desaparece y la economía se derrumba. Pero aquí está donde 2025 es realmente peor que 1929. En 1929, la mayoría de los estadounidenses no estaban en el mercado de valores. Solo alrededor del 10% de los hogares poseían acciones, lo que significa que el 90% de la población no fue afectada directamente por el colapso bursátil. Sufrieron más tarde a través del desempleo y la deflación, pero el colapso inicial no eliminó sus ahorros porque no tenían ahorros en acciones. En 2025, aproximadamente el 58% de los hogares estadounidenses poseen acciones, ya sea directamente o a través de cuentas de jubilación como 401k e IRA. Esto significa que cuando el mercado colapse, destruirá directamente los ahorros para el retiro de más de la mitad del país. No hay aislamiento, no hay amortiguador. Todos sufren inmediatamente. La curva de rendimiento invertida ha predicho las últimas 6 recesiones sin falsos positivos. Este indicador ha demostrado ser infalible durante más de 70 años. Cuando las tasas de interés a corto plazo superan las tasas a largo plazo, históricamente ha precedido cada recesión desde 1950. La curva de rendimiento se invirtió en julio de 2022 y permaneció invertida durante 27 meses, normalizándose finalmente en septiembre de 2024. El análisis histórico muestra que las recesiones típicamente comienzan de 3 a 12 meses después de que la curva de rendimiento vuelve a la normalidad, no mientras está invertida. Esto significa que la ventana de peligro es de octubre de 2024 a septiembre de 2025. Estamos en esa ventana ahora mismo. La señal que nunca ha estado equivocada nos está diciendo que la recesión es inminente. La deuda del consumidor, una bomba de tiempo. La deuda del consumidor ha alcanzado niveles que hacen que la crisis de 2008 parezca manejable en comparación. La deuda de tarjetas de crédito supera 1,14 billones de dólares, un récord histórico en términos nominales.
El saldo promedio de tarjetas de crédito es de $6.800 por hogar, con tasas de interés promedio de 21% a 28%. Las morosidades de tarjetas de crédito, el porcentaje de prestatarios con 90 días o más de retraso en los pagos, han aumentado a niveles no vistos desde 2011. Esto importa porque el gasto del consumidor representa el 68% de la economía estadounidense. Cuando los consumidores no pueden pedir más prestado y tienen que empezar a pagar la deuda en lugar de gastar, la economía se contrae. Estamos en el punto donde los consumidores están al máximo. No pueden mantener el gasto que la economía requiere. Los préstamos para automóviles han experimentado un aumento alarmante en las morosidades. Aproximadamente el 7,5% de los préstamos para automóviles tienen 90 días o más de retraso, la tasa más alta desde 2009. Los pagos mensuales promedio en préstamos para automóviles nuevos superan los $740, y los plazos de los préstamos se han extendido a 84 meses, 7 años completos de pagos. Esto es préstamo de alto riesgo disfrazado con terminología diferente. A personas que no pueden pagar automóviles se les están dando préstamos que no pueden pagar. Cuando incumplen, no solo afecta al prestamista, sino también su capacidad para llegar al trabajo, creando una cascada donde la pérdida de empleo sigue al embargo del automóvil. La deuda estudiantil total asciende a $1,77 billones en 43 millones de prestatarios. Muchos están optando por incumplir en lugar de reanudar los pagos, entendiendo que la deuda es tan grande que nunca la pagarán de todos modos. Esto drena $100,000 millones o más por año de la economía, ya que los jóvenes pagan deuda en lugar de comprar casas, formar familias o gastar en bienes y servicios. La generación que debería estar impulsando el crecimiento económico está ahogándose en deuda que no ofrece retorno económico. La crisis inmobiliaria comercial. Un desastre en cámara lenta. La crisis inmobiliaria comercial se está desarrollando en cámara lenta, pero se acelerará dramáticamente durante 2025 y 2026. Más de $2 billones en hipotecas comerciales vencen durante este periodo y deben ser refinanciadas. Estas propiedades fueron financiadas cuando las tasas de interés eran del 3%. Las tasas de hoy son del 7% al 9%. Un edificio que apenas generaba flujo de caja al 3% de interés está en bancarrota al 8% de interés. Las matemáticas simplemente no funcionan. Los valores de los edificios han caído entre 40% y 60% en muchos mercados porque los compradores entienden que las propiedades no pueden soportar la deuda a las tasas actuales. Cuando estas hipotecas no puedan ser refinanciadas, los propietarios incumplirán y entregarán las llaves al prestamista. Los bancos regionales que tienen estas hipotecas realizarán pérdidas masivas que eliminarán su capital. Las quiebras bancarias regionales en 2023 fueron una advertencia que pocas personas atendieron. Silicon Valley Bank colapsó en marzo de 2023 en la segunda mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos. Signature Bank quebró la misma semana. First Republic Bank quebró en mayo de 2023 y fue absorbido por JP Morgan con una pérdida masiva cubierta por la FDIC. New York Community Bank se tambaleó al borde del colapso en enero de 2024. Estas quiebras ocurrieron incluso cuando no estábamos en recesión. Cuando llegue la recesión y los incumplimientos de préstamos aumenten, docenas más de bancos regionales quebrarán. La FDIC agotará su fondo de seguro de $125,000 millones en cuestión de semanas. El gobierno tendrá que imprimir dinero para cubrir los depósitos, destruyendo el valor de la moneda. El fenómeno de los 7 magníficos y el riesgo de concentración. La concentración del valor del mercado en 7 acciones, los llamados 7 magníficos, crea una fragilidad que no existía en eras anteriores. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Google, Alphabet, Meta y Tesla representan el 30% de la capitalización de mercado total del S&P 500. Nvidia por sí sola, con su relación precio-beneficio superior a 65, representa aproximadamente el 7% de todo el índice. Si las ganancias de Nvidia decepcionan o si el bombo de la IA se desvanece, la acción podría caer fácilmente entre 50% y 70%. Esa sola acción cayendo arrastraría todo el mercado con ella. Este riesgo de concentración no tiene precedentes. Cuando el mercado colapse, estas 7 acciones liderarán la caída.
Y debido a que son un porcentaje tan grande del índice, el colapso será más rápido y más severo que cualquier cosa que hayamos visto. La venta interna ha alcanzado niveles que históricamente preceden a las principales caídas del mercado. Los ejecutivos corporativos tienen acceso a información que los inversores ordinarios no tienen. Ven las ganancias reales, la cartera de pedidos real, los problemas reales antes que nadie. Cuando comienzan a vender cantidades masivas de acciones de su propia empresa, es una señal de que no creen que los precios actuales sean sostenibles. Jeff Bezos vendió más de $13.000 millones en acciones de Amazon durante 2024 y 2025. Mark Zuckerberg ha estado vendiendo miles de millones en acciones de Meta. Los ejecutivos de Nvidia, incluso cuando la acción alcanzaba nuevos máximos, estaban vendiendo acciones. Esto es lo que sucedió en 1929 y nuevamente en 2000. Los internos saben cuando las valoraciones son locas y salen antes del colapso. Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, está acumulando efectivo a niveles que nunca antes había mantenido. La posición de efectivo de Berkshire Hathaway supera los $325.000 millones, la más alta en la historia de la compañía, tanto en términos absolutos como porcentaje de activos. Buffett ha estado vendiendo acciones, incluida la reducción de su posición masiva en Apple, y comprando letras del tesoro. Cuando se le preguntó por qué, citó que las valoraciones eran demasiado altas y que no podía encontrar inversiones atractivas. La propia métrica de Buffett, el indicador Buffett, que divide el valor total del mercado de valores por el PIB, se sitúa en 185%. Él dijo que una lectura superior al 120% indica una sobrevaloración peligrosa. Al 185%, la señal no podría ser más clara. El mejor inversor del mundo está sentado en efectivo, esperando el colapso porque sabe que viene. El desempleo, la regla de Sam y las señales de advertencia. El desempleo ha comenzado a aumentar desde el mínimo del 3,4% a principios de 2023 hasta el 4,1% en octubre de 2025. Si bien el 4,1% sigue siendo históricamente bajo, la dirección del cambio importa más que el nivel absoluto. La regla de Sam, desarrollada por la economista Claudia Sam, establece que cuando el promedio móvil de 3 meses de la tasa de desempleo aumenta 0,5 puntos porcentuales por encima de su mínimo de los 12 meses anteriores, la economía está en recesión. Esta regla ha predicho cada recesión desde 1970 sin falsos positivos. A octubre de 2025, estamos en o cerca del umbral que activa la regla de Sam. La tendencia del desempleo está aumentando, y una vez que comienza a aumentar, se acelera a medida que los despidos provocan más despidos. Los riesgos geopolíticos, el contexto internacional. La fragmentación geoeconómica, si no se controla, podría agravar la desaceleración económica. Los riesgos geopolíticos en 2025 incluyen guerras en curso en Ucrania y Oriente Medio, la amenaza constante de que China invada Taiwán, y la fragmentación del comercio global en bloques rivales. Cualquiera de estas situaciones podría escalar a conflictos que interrumpan los suministros de energía, los suministros de alimentos o las cadenas de suministro críticas. Un shock en los precios del petróleo similar al de la década de 1970 desencadenaría esta inflación, la combinación de inflación y recesión que es aún más difícil de manejar que la recesión sola. Los mercados odian la incertidumbre, y la incertidumbre geopolítica en 2025 es tan alta como en cualquier momento desde la década de 1970. La comparación con 2008, porque esta vez es diferente. La crisis financiera de 2008 proporciona una comparación aún más reciente y relevante con lo que viene en 2025 y 2026. En 2008, la crisis comenzó con las hipotecas de alto riesgo, préstamos a personas que no podían pagarlos y que luego fueron empaquetados en valores complejos y vendidos a inversores en todo el mundo. Cuando los precios de la vivienda dejaron de subir, los prestatarios no pudieron refinanciar y comenzaron a incumplir. Los incumplimientos se propagaron en cascada a través del sistema financiero, revelando que los bancos estaban masivamente sobreapalancados y tenían valores respaldados por hipotecas sin valor. En 2025, los préstamos de alto riesgo existen en todas partes, excepto que no los llamamos de alto riesgo. Préstamos para automóviles con plazos de 84 meses a tasas de interés altas para personas con mal crédito.
Deuda de tarjetas de crédito en niveles récord con tasas de interés promedio que superan el 21%. Préstamos estudiantiles por un total de 1,77 billones de dólares que nunca se pagarán por completo. Deuda corporativa que se quintuplicó de 2 billones de dólares en 2008 a más de 10 billones hoy, ya que las empresas pidieron prestado a tasas bajas para recomprar acciones. El apalancamiento en el sistema en 2008 se concentró principalmente en viviendas y valores respaldados por hipotecas. Bancos como Lehman Brothers estaban apalancados 30-1, lo que significa que tenían $30 en activos por cada dólar de capital. Cuando esos activos disminuyeron incluso un 3%, el banco fue eliminado. Lehman colapsó en septiembre de 2008, desencadenando el peor pánico financiero desde la Gran Depresión. En 2025, el apalancamiento no está concentrado en un sector. Está en todas partes. El mercado de derivados ahora supera los 600 billones de dólares en valor nocional, 10 veces el PIB global. La mayoría de estos derivados son swaps de tasas de interés y swaps de incumplimiento crediticio que explotarían si las tasas de interés se mueven dramáticamente o si comienzan los incumplimientos corporativos importantes. La interconexión significa que una falla desencadena otra, que desencadena otra en una cascada que no se puede detener. En 2008, la Reserva Federal tenía herramientas poderosas para abordar la crisis. Las tasas de interés eran del 5,25% cuando comenzó la crisis, dando a la Fed espacio para recortar hasta cero. Esto estimuló los préstamos y el gasto, ayudando a estabilizar la economía. La Fed también pudo implementar la expansión cuantitativa, comprando billones en bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas para inyectar dinero en el sistema financiero. El balance de la Fed pasó de 800.000 millones antes de la crisis a 4 billones en 2014. Esta impresión de dinero sin precedentes ayudó a evitar un colapso completo, pero creó las burbujas con las que estamos lidiando ahora. En 2025, las tasas de interés ya son relativamente bajas, dando a la Fed un espacio mínimo para recortar. Si recortan las tasas dramáticamente, arriesgan reavivar la inflación que acaba de requerir dolorosos aumentos de tasas para controlar. Si no recortan, dejan que la economía caiga en depresión. La expansión cuantitativa está igualmente limitada en 2025. El balance de la Fed ya supera los 7 billones después de múltiples rondas de que después de 2008 y nuevamente durante COVID. Pueden imprimir más dinero, pero todos ahora entienden que imprimir dinero causa inflación. El aumento de inflación de 2021 a 2023, el peor en 40 años, demostró que no puedes imprimir cantidades ilimitadas sin destruir el poder adquisitivo de la moneda. La Fed está atrapada. Imprimir dinero y destruir el dólar a través de la inflación, o no imprimir y dejar que la deflación cree otra gran depresión. No hay una buena opción porque las herramientas que funcionaron en 2008 ya no funcionan después de haber sido sobreutilizadas. La capacidad de rescate del gobierno también está agotada. En 2008, el gobierno podía pedir prestado para rescatar bancos porque la deuda federal era aproximadamente el 67% del PIB, manejable según estándares históricos. El Programa de Alivio de Activos en Problemas, TARP, autorizó 700.000 millones de dólares para comprar activos tóxicos de los bancos. Los programas adicionales llevaron el rescate total cerca de 2 billones de dólares. Esto fue políticamente impopular pero económicamente factible porque el gobierno tenía capacidad de endeudamiento. En 2025, la deuda federal supera el 120% del PIB con déficits de 1 billón de dólares hasta donde alcanza la vista. El gobierno no tiene otros 2 billones de dólares para rescatar bancos y corporaciones que están quebrando. Si intentan pedirlo prestado, los mercados de bonos se revelarán y las tasas de interés aumentarán aún más, haciendo que los costos de servicio de la deuda sean aún más insostenibles. La opción de rescate que salvó el sistema en 2008 no existe en 2025. La dimensión internacional, un mundo sin salvavidas. La dimensión internacional también hace que 2025 sea peor que 2008. En 2008, China estaba en auge y ayudó a sacar a la economía global de la recesión estimulando la demanda interna y comprando materias primas. Europa, aunque afectada por la crisis, no estaba en la misma trampa de deuda que Estados Unidos.
La cooperación global a través del G20 coordinó esfuerzos de estímulo. En 2025, China está experimentando su propia crisis económica con un sector inmobiliario en colapso, deuda del gobierno local que supera los 13 billones de dólares, y una crisis demográfica a medida que la población se reduce. Europa está lidiando con una crisis energética, declive demográfico y fragmentación política. No hay una economía importante en posición de liderar una recuperación global. Las tensiones geopolíticas significan que es poco probable la cooperación. Cuando llegue la crisis, cada país estará luchando por sobrevivir en lugar de coordinar soluciones. La cascada inevitable. ¿Cómo se desarrollará el colapso? El colapso no se anunciará con un punto de partida claro que todos reconozcan. Comenzará con algo que parece manejable. Una falla en las ganancias de una gran empresa tecnológica. Una quiebra bancaria regional más grande de lo esperado. Una escalada en un conflicto geopolítico, o un colapso en las negociaciones del techo de deuda. El detonante en sí casi no importa porque el sistema es tan frágil que cualquier shock iniciará la cascada. Lo que importa es lo que sucede después. Como una falla desencadena otra, que desencadena otra hasta que todo el sistema financiero está en caída libre. Cuando Nvidia u otra de las 7 magníficas no cumpla con las proyecciones de ganancias o proporcione una orientación débil hacia adelante, los sistemas de comercio algorítmico comenzarán a vender instantáneamente. La acción podría caer entre 10% y 15% en un solo día. Debido a que Nvidia representa el 7% del S&P 500, eso por sí solo bajaría el índice un 0,7%. Pero el daño real proviene del impacto psicológico. Si la historia de la IA que ha impulsado las valoraciones comienza a agrietarse, los inversores cuestionarán todas las valoraciones tecnológicas. Microsoft, Apple, Amazon, Google, Meta y Tesla se venderían por simpatía. En cuestión de días, las 7 magníficas podrían bajar entre 20% y 30%, llevando todo el mercado hacia abajo entre 6% y 9%. Esto desencadena llamadas de margen. Las llamadas de margen son el acelerante que convierte una caída en un colapso. Cuando los inversores compran acciones con dinero prestado y esas acciones caen, el corredor exige garantía adicional. Si el inversor no puede proporcionar efectivo, el corredor vende las acciones para cubrir el préstamo. Esta venta forzada hace que los precios bajen más, lo que desencadena más llamadas de margen, que fuerza más ventas. En 1929, las llamadas de margen crearon una espiral descendente que no se pudo detener. En 2025, la deuda de margen como porcentaje del valor del mercado es similar a los niveles de 1929. Cuando comience la venta, será rápida e implacable. Los inversores institucionales que administran billones en fondos de pensiones, dotaciones y fondos soberanos tienen reglas de gestión de riesgos que les exigen vender cuando los mercados caen más allá de ciertos umbrales. Estas no son decisiones emocionales, son procesos automatizados. Cuando las acciones caen un 20%, los sistemas de riesgo activan la venta para prevenir más pérdidas. Esta venta institucional se suma a la presión a la baja. Dentro del primer mes del colapso, las acciones podrían caer fácilmente entre 30% y 40% a medida que la venta de pánico minorista, las llamadas de margen y la gestión de riesgos institucionales impulsan los precios a la baja simultáneamente. La cascada se mueve de acciones a bonos a medida que los inversores huyen hacia lo que creen que es seguridad. Pero en 2025, los bonos del Tesoro no son seguros porque el gobierno necesita emitir billones más para cubrir déficits y refinanciar deuda vencedora. Si hay un vuelo hacia la seguridad al mismo tiempo que el gobierno necesita vender bonos, las tasas de interés se disparan aún más. Esto crea un ciclo mortal. Las tasas de interés más altas hacen que los costos del servicio de la deuda del gobierno sean más altos, lo que requiere más préstamos, lo que requiere emitir más bonos, lo que impulsa las tasas más altas. Los países atrapados en este ciclo mortal típicamente terminan en incumplimiento o colapso monetario a través de la inflación. El mercado de viviendas se congela a medida que los compradores desaparecen y los vendedores no están dispuestos a aceptar precios más bajos. Las casas permanecen en el mercado durante meses sin ofertas. Las personas que necesitan vender por reubicaciones laborales o razones financieras comienzan a recortar precios.
Estos recortes de precios establecen nuevos comparables que impulsan todos los valores de vivienda más abajo. En 6 meses, los precios de las viviendas podrían bajar entre 20% y 30% desde el pico. En un año, las caídas de 40% a 50% son realistas en mercados sobrevalorados como Austin, Phoenix, Boise y partes de California y Florida. Los propietarios que compraron en los últimos 3 años se encuentran bajo el agua, debiendo más en sus hipotecas de lo que valen sus casas. Los incumplimientos inmobiliarios comerciales se aceleran a medida que los propietarios se dan cuenta de que no pueden refinanciar las hipotecas que vencen. Dejan de hacer pagos y entregan las llaves al prestamista. El prestamista, típicamente un banco regional, toma posesión de una propiedad que vale entre 40% y 60% menos que el monto del préstamo. Esto se llama una pérdida realizada. Cuando los bancos realizan pérdidas masivas en préstamos inmobiliarios comerciales, elimina su capital. Los bancos deben mantener ratios de capital mínimos. Cuando esos ratios caen por debajo de los umbrales regulatorios, los reguladores cierran el banco. En 2008, 465 bancos quebraron durante 5 años. En la crisis que viene, podríamos ver números similares o más altos concentrados en un periodo más corto. Las quiebras bancarias crean pánico que se extiende a bancos que en realidad son solventes. Los depositantes ven bancos quebrando y se apresuran a retirar su dinero de cualquier banco que perciban como riesgoso. Esto crea una corrida bancaria clásica. Incluso los bancos sanos no tienen suficiente efectivo a mano para pagar a todos los depositantes simultáneamente porque han prestado el dinero o lo han invertido en valores. Cuando comienza una corrida bancaria, el banco tiene que vender activos para recaudar efectivo. Vender activos a precios de liquidación crea pérdidas que pueden convertir un banco sano en insolvente. En 2025, 9 billones de dólares en deuda estadounidense vencerán, lo que representa el 25,4% del total de la deuda del país. La FDIC interviene para garantizar depósitos, pero el fondo de seguro de 125.000 millones de dólares es inadecuado para múltiples quiebras bancarias grandes. El gobierno tiene que imprimir dinero para cubrir depósitos, lo que inicia el proceso de inflación que destruye la moneda. El impacto humano, más allá de los números. El empleo colapsa a medida que las empresas que enfrentan ingresos en declive recortan costos mediante despidos. Las empresas tecnológicas que crecieron infladas durante el auge comienzan a despedir del 10% al 20% de las fuerzas laborales. Las empresas financieras muy expuestas a las caídas del mercado recortan personal. Las empresas de consumo discrecional que enfrentan clientes que no pueden gastar cierran tiendas y eliminan posiciones. Dentro de 3 meses del inicio del colapso, el desempleo podría aumentar del 4% al 7% u 8%. En 6 meses, el 10% es realista. En un año, el desempleo del 12% al 15% es probable a medida que las fallas en cascada se mueven a través de la economía. La Reserva Federal enfrenta una elección imposible. Pueden recortar las tasas de interés e implementar expansión cuantitativa para intentar estabilizar los mercados. Pero esto arriesga reavivar la inflación antes de que se haya domado por completo. Todos recuerdan 2021 a 2023 cuando la inflación alcanzó el 9% y destruyó el poder adquisitivo. Si la Fed imprime billones nuevamente, el dólar colapsará y la inflación volverá aún peor que antes. O pueden dejar que el colapso se desarrolle, lo que significa desempleo a nivel de depresión y una década de estancamiento económico. No hay un camino intermedio. Las herramientas que funcionaron en 2008 no funcionan en 2025 porque ya han sido sobreutilizadas y todos entienden las consecuencias. Para el estadounidense promedio con un 401k o IRA, ver su cuenta de jubilación caer entre 60% y 70% será devastador de maneras que van más allá de solo los números. Alguien que pasó 30 años ahorrando, que tiene $600,000 en su cuenta de jubilación, lo verá caer a $200,000 o menos. Eso no es una corrección. Es la destrucción de su futuro financiero. No pueden jubilarse. Tienen que trabajar de 10 a 15 años más, asumiendo que puedan mantener su trabajo durante la recesión. Para las personas ya jubiladas y que dependen de retiros de cartera para financiar los gastos de vida, la situación es aún peor. Se ven obligadas a vender activos en el fondo para pagar facturas,
bloqueando pérdidas que nunca recuperarán. El impacto psicológico de ver desaparecer todo lo que has ahorrado será profundo. En 2008, las cuentas de jubilación cayeron pero se recuperaron en 5 años y medio. La mayoría de las personas que aguantaron volvieron al equilibrio. En el colapso que viene, la recuperación llevará mucho más tiempo, si es que llega. El mercado de valores de Japón se desplomó en 1990 y no recuperó esos máximos hasta 2024, 34 años después. Toda una generación de inversores japoneses nunca recuperó su riqueza. Lo mismo podría suceder en Estados Unidos si el colapso es lo suficientemente severo y la recuperación toma décadas. La destrucción de riqueza inmobiliaria atrapará a millones de estadounidenses en casas que no pueden permitirse vender. El mercado laboral para los jóvenes que ingresan a la fuerza laboral será brutal. Los graduados universitarios en 2026 y 2027 no encontrarán posiciones de nivel inicial disponibles. Las empresas no estarán contratando. Los trabajos que existan tendrán cientos de solicitantes. Esta generación comenzará carreras de 5 a 10 años atrás de donde deberían estar, suprimiendo sus ganancias de por vida. Los estudios de personas que se graduaron en la recesión de 2008 mostraron que ganaron menos durante toda su carrera en comparación con las personas que se graduaron unos años antes. El colapso que viene será peor, lo que significa que la cicatriz económica será más profunda y durará más tiempo. Las pequeñas empresas serán diezmadas a medida que el gasto del consumidor colapse y el crédito no esté disponible. El restaurante local, la pequeña tienda minorista, el negocio de servicios familiar, estos quebrarán por cientos de miles. Las grandes corporaciones con acceso a los mercados de capital sobrevivirán, aunque más pequeñas. La economía que emerja del colapso estará aún más dominada por corporaciones masivas con pequeñas empresas jugando un papel disminuido. Esto reduce la competencia, la innovación y el dinamismo económico. Las redes de seguridad social estarán tensas más allá de su capacidad a medida que el desempleo aumente y los ingresos fiscales colapsen. El gobierno estará atrapado entre demandas crecientes de servicios y capacidad decreciente para financiar esos servicios. Los recortes de gastos serán necesarios incluso cuando más personas necesiten ayuda. Esto crea una crisis humanitaria además de la crisis económica, ya que las poblaciones vulnerables, los ancianos, los discapacitados y los desempleados enfrentan apoyo reducido en el momento en que más lo necesitan. La inestabilidad política, cuando la economía falla, la democracia tambalea. La inestabilidad política sigue al colapso económico. La década de 1930 vio el surgimiento de movimientos extremistas en toda Europa a medida que la desesperación económica hizo que las personas fueran vulnerables a promesas autoritarias. La hiperinflación de la Alemania de Weimar ayudó a crear las condiciones que llevaron a Hitler al poder. Estados Unidos no es inmune a las consecuencias políticas de la catástrofe económica. Cuando las personas lo pierden todo, buscan a alguien a quien culpar y alguien que prometa soluciones radicales. El colapso de 2025 remodelará la política estadounidense de maneras que no podemos predecir, pero que probablemente serán desestabilizantes. ¿Por qué 2025 es peor que 1929 y 2008 combinados? Entonces, ¿por qué es 2025 peor que 1929 y 2008 combinados? Porque tenemos las burbujas de activos de 1929 en acciones, las burbujas de deuda de 2008 en vivienda y crédito, y la burbuja de deuda gubernamental que no existía en ninguna crisis anterior. Las tres están sucediendo simultáneamente. En 1929, solo las acciones colapsaron y solo el 10% de los estadounidenses fueron afectados directamente. En 2008, la vivienda colapsó, pero el gobierno pudo pedir prestado para rescatar bancos y la Fed pudo imprimir dinero sin causar inflación. En 2025, todo está colapsando junto y las herramientas para arreglarlo ya no funcionan. La Fed no puede recortar las tasas a cero porque la inflación aún está elevada. No pueden imprimir dinero ilimitado porque acaban de hacerlo y causaron la peor inflación en 40 años. El gobierno no puede rescatar a todos porque ya se está ahogando en 36 billones de dólares de deuda. Los 12 signos de advertencia que te he mostrado, desde la curva de rendimiento invertida hasta Warren Buffett acumulando efectivo, no son especulación. Son hechos. Están sucediendo ahora mismo.
La curva de rendimiento invertida que ha predicho cada recesión desde 1950 nos está diciendo que la recesión es inminente en los próximos 3 a 9 meses. Los bancos regionales están quebrando. El sector inmobiliario comercial está colapsando. La deuda del consumidor está en máximos históricos con morosidades en aumento. El desempleo está aumentando. La venta interna está en niveles que preceden a los colapsos. Cada indicador está parpadeando rojo simultáneamente. La línea de tiempo es clara basada en la normalización de la curva de rendimiento en septiembre de 2024. La recesión típicamente llega de 3 a 12 meses después. Eso nos pone en la ventana de diciembre de 2025 a septiembre de 2026. La refinanciación de hipotecas comerciales alcanza su punto máximo en 2025 y 2026. Los incumplimientos de tarjetas de crédito se están acelerando ahora. El detonante podría venir en cualquier momento, y una vez que comience, la cascada será imparable. Esto no es predicción. Es reconocimiento de patrones. Los mismos patrones que precedieron a 1929 y 2008 están presentes ahora, solo que más extremos. Cuando llegue el colapso, las acciones caerán entre 65% y 80% desde el pico, peor que la caída del 89% de 1929 porque será más rápido y más concentrado. Los bonos caerán entre 35% y 50%, algo que no sucedió en colapsos anteriores. Los bienes raíces caerán entre 40% y 60%, peor que la caída de 2008. El desempleo superará el 15%. Y la recuperación llevará número 5 años como 2008, sino 10 a 20 años o más porque la Fed no tiene herramientas y el gobierno no tiene capacidad de endeudamiento. Un llamado a la acción, preparación y vigilancia. La burbuja de todo ganó su nombre porque todo colapsa junto y no hay donde esconderse. Esos colapsos del mercado en los libros de historia, los que pensamos que nunca podrían volver a suceder porque aprendimos del pasado, están a punto de repetirse con una violencia y escala que sorprenderán a todos los que creen que no puede suceder. Las matemáticas de la deuda impagable, los activos sobrevalorados y las herramientas de política agotadas lo garantizan. El colapso viene. La única pregunta es si estarás preparado cuando llegue. Pero aquí está el elemento final que necesitas entender. No se trata de generar miedo. Se trata de comprensión. De reconocer patrones. De ver las señales que la historia nos ha dejado una y otra vez. La economía no es aleatoria. Sigue ciclos. Y ahora mismo, estamos en el punto del ciclo donde todos los factores convergen hacia un único resultado inevitable. La diferencia entre quienes sobreviven las crisis y quienes son destruidos por ellas no es suerte. Es preparación. Es educación. Es entender que las burbujas siempre estallan, que la deuda siempre tiene que pagarse, y que cuando los gobiernos agotan sus opciones, las consecuencias son severas. Si has llegado hasta aquí, has dado el primer paso, has buscado información, has querido entender más allá de los titulares. Y eso ya te pone un paso por delante de quienes prefieren ignorar las señales. En Atlas Económico, nuestro compromiso es darte las herramientas para comprender estos ciclos, para interpretar las señales, y para que puedas tomar decisiones informadas sobre tu futuro financiero. No podemos cambiar las mareas económicas que vienen, pero podemos prepararnos para navegarlas. Podemos entender lo que está sucediendo y por qué. Y con ese conocimiento, podemos proteger lo que hemos construido y estar listos para las oportunidades que siempre surgen después de las crisis. Si este vídeo te ha aportado valor, si has aprendido algo que no sabías, te invito a que le des me gusta y te suscribas al canal. En las próximas semanas, estaremos desglosando estrategias específicas de protección, analizando sectores que históricamente resisten mejor las crisis, y explorando cómo las grandes fortunas se construyen precisamente en estos momentos de caos. La historia económica no se repite, pero rima. Y ahora mismo, está rimando con los versos más oscuros que hemos visto en casi un siglo. La pregunta no es si viene la tormenta. La tormenta ya está aquí. La pregunta es, ¿estarás preparado cuando toque tierra? Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente informado. Mantente preparado. Y sobre todo, mantente educado. En tiempos como estos, el conocimiento no es solo poder. Es supervivencia.